Bueno, vamos a comenzar con la unidad uno. Yo les voy a hablar de... Para empezar tenemos que definir qué es economía. La economía es la ciencia social que se encarga de estudiar el individuo o analizar la elección que éste hace respecto a sus necesidades que se le van generando. Entonces es considerada la ciencia de la elección. Su objeto de estudio es analizar la correcta distribución de los bienes o servicios para satisfacer las necesidades del consumidor. Su campo de estudio son las familias, las sociedades, el gobierno y las empresas. De ahí vamos a hablar de las escuelas de pensamiento económico o los pensamientos que se refieren a la economía. Empezamos con Smith, que nos habla de la riqueza. Después el pensamiento marxista, que nos dice o nos habla sobre la función del trabajo, que dice que entre más trabajes vas a generar más dinero. Después sigue la clásica, que nos dice o nos habla de la libertad de desarrollo o crecimiento. Después sigue la keynesiana, donde habla ya sobre los precios que el gobierno te impone. Y la monetaria, donde habla sobre el valor del dinero. Bueno, de ahí hay que definirlo. Hay un problema fundamental para la economía, que es el problema de la escasez. Y este nos habla sobre que el consumidor es inestable. Entonces, siempre sus necesidades van a ser ilimitadas, al igual que los recursos van a ser ilimitados. Entonces, el satisfacer sus necesidades nunca va a ser fácil, es un problema con el que se enfrenta la economía. Entonces, la escasez se puede definir como la incapacidad de satisfacer dichas necesidades. Después, vamos a hablar de las ramas de la economía. La economía se divide en dos ramas, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía habla sobre lo que no puede controlar, las cuestiones externas. Entonces habla sobre conceptos como la demografía, todo lo que está relacionado con lo externo que ésta no puede controlar. La microeconomía ya habla de cuestiones internas de las organizaciones respecto a su control interno, que sería empezando desde familias, empresas, incluso gobierno o nación. Entonces son cosas que la economía sí puede analizar y hasta cierto punto controlar. De ahí se derivan cinco grandes preguntas de la economía, que es qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Para definirlas es qué vamos a producir. Nosotros como empresarios tenemos que saber qué vamos a producir mediante análisis de mercado. Vamos a definir qué es lo que nosotros queremos producir. ¿Cómo? Mediante un estudio de mercado vamos a saber o vamos a crear un plan de negocio para saber cómo echar a andar, por decirlo así, nuestro producto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No estamos hablando de la época, temporada, exigencias del consumidor. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a producir o dónde va a ser ese bien o servicio? Vamos a hablar de zonas, climas, todo lo relacionado con lo que el entorno, ¿no? ¿Dónde lo vamos a producir? ¿Y quién? Estamos hablando del concepto más importante, que es hacia dónde va dirigido, hacia qué personas o qué consumidores, qué tipo de clientes vamos a abarcar, hacia quién vamos a dirigir nuestro producto. De ahí vamos a hablar de 8 principios, los 8 principios de la economía. Nos dice que el primero es el principio de la elección o el intercambio, y nos habla del costo de producción. El segundo nos habla de los márgenes e incentivos. Esto nos habla de un beneficio marginal y un costo marginal. El tercero es el libre intercambio, o sea, mercados eficientes. El cuarto es la falla de mercado. El quinto nos dice el gasto, ingreso y valor de la producción. El sexto son niveles de vida y crecimiento de la producción. El séptimo es el desequilibrio, perdón, el séptimo es la falla de mercado, el séptimo habla de la inflación y el octavo es el desempleo eficiente.
Bueno, con eso se concluye lo que es la unidad 1.